Seguimos con la serie en la que exploro los aspectos más oscuros, extraños y turbios de los videojuegos. Esta vez vamos a adentrarnos en The Last of Us nuevamente, explorando y detallando el universo que envuelve este gran título. Y sin más preámbulo, comencemos. En The Last of Us, incluso antes de que el hongo Cordyceps dominara el mundo por completo, la sociedad ya estaba cayendo en actos atroces. Los grupos armados, como el ejército y las facciones de supervivientes, comenzaban a mostrar lo peor de la humanidad. La ley y el orden ya se habían desmoronado, y la supervivencia era la única regla. Esto deja claro que, a pesar de la caída de la civilización, las atrocidades humanas ya estaban presentes mucho antes de que la infección tomara el control total del planeta. Lo realmente perturbador es ver cómo este escenario se amplifica después de que el hongo se propaga por todo el mundo, donde la brutalidad, la venganza y la desconfianza marcan la dinámica entre los sobrevivientes. La forma en que se destruyen comunidades, como el ciclo de violencia parece no tener fin, refleja una sociedad que ha perdido completamente su humanidad. Este punto, aunque pueda parecer confuso, tiene sentido si nos ponemos a analizar la historia del juego a detalle. Toda la historia que vemos desarrollarse mayormente en el primer y segundo juego tienen que ver con Ellie. Ella es la catalizadora de toda la historia, y si Ellie no hubiese existido, es probable que la historia nunca habría tomado el rumbo que conocemos. Las decisiones, las relaciones y hasta las tragedias de todos los personajes surgen a partir de su existencia. En un sentido, Ellie es tanto la esperanza de la humanidad como su condena, ya que, en su búsqueda de venganza y justicia, termina contribuyendo a un ciclo interminable de sufrimiento. Este personaje, aunque odiado por algunos y amado por otros, es innegablemente un claro ejemplo que nos hace reflexionar en cómo las acciones de nuestro personaje principal en el primer juego, Joel, tienen consecuencias directas en las vidas de personajes que ni siquiera sabíamos que existían en ese momento. El cómo ante la perspectiva de Abby, los verdaderos antagonistas y enemigos malvados eran Joel y compañía. Aunque no a todos les gustó el final del segundo juego, es claro que la intención y el mensaje del mismo es que Ellie se percató de algo que Abby y los mismos jugadores pudimos pasar por alto. Nadie es realmente el enemigo en The Last of Us, no si nos ponemos en la perspectiva de dicho personaje. Claro que hay personajes que son verdaderamente malvados y sus acciones no son justificadas, pero casos como el de Abby, un personaje que hasta cierto punto era una niña cuando perdió a su padre, nos hace ver las cosas de manera diferente. Nuestra percepción de ella sería muy diferente si el juego hubiese empezado con su Puff, perdiendo a su padre y más adelante enseñándonos más de su historia. En The Last of Us, la supervivencia es uno de los temas más perturbadores y, al mismo tiempo, uno de los más sombríos. La mayoría de quienes han logrado mantenerse con vida en este mundo devastado lo deben, en gran medida, a tres factores esenciales. El primero de estos es la suerte, un concepto que se refiere a aquellos factores externos, fuera del control de las personas. La suerte puede otorgar ventajas que no todos tienen, y a menudo marca la diferencia entre quien sobrevive y quien no. Por ejemplo, algunas personas sobrevivieron los primeros años de la infección gracias a estar rodeadas de individuos fuertes o haber estado en el lugar adecuado en el momento adecuado. Esta aleatoriedad crea una atmósfera perturbadora, pues no se trata de que los sobrevivientes sean necesariamente los más fuertes, sino aquellos que simplemente tuvieron más oportunidades que otros. El azar se convierte en una especie de jurado que decide el destino de las personas, lo que introduce una sensación de fatalidad sobre la que no se tiene control. El segundo factor es la capacidad de adaptación. En un mundo donde las reglas cambian constantemente, solo aquellos que pueden adaptarse a la nueva realidad tienen alguna esperanza de seguir adelante. Los personajes como Joel, Ellie y Abby demuestran cómo la habilidad de transformarse en respuesta a las amenazas es vital para sobrevivir. Sin embargo, esta adaptación no solo se refiere a habilidades físicas o estrategias de supervivencia, sino también a la capacidad de endurecer el corazón, despojarse de la empatía y tomar decisiones que, en otros tiempos, serían impensables. Finalmente, el tercer factor es la violencia. El mundo de The Last of Us ha transformado la violencia en una necesidad diaria para la supervivencia. Los personajes no solo enfrentan los peligros de los infectados, sino también a otros seres humanos que, al igual que ellos, están dispuestos a hacer lo que sea necesario para sobrevivir.
Esta constante amenaza externa genera un ciclo en el que la violencia se vuelve casi una extensión natural de la vida, llevándolos a cometer actos de los que no pueden regresar. Con estos tres factores esenciales funcionando, no siempre al unísono, es que se puede sobrevivir en un mundo como el de Glow. Uno de los aspectos más perturbadores de The Last of Us es, sin duda, su brutal realismo. No me refiero a la posibilidad de que un hongo como el Cordyceps evolucione para infectar humanos o a la plausibilidad científica de lo que vemos en el juego. Más bien, lo que realmente impacta es cómo la moralidad humana se desmorona en cuestión de años cuando una arrasa con la civilización. El juego nos muestra que, frente al colapso de las estructuras sociales y al instinto de supervivencia, las líneas entre el bien y el mal se desdibujan rápidamente. Las personas ya no actúan guiadas por ideales o valores, sino por la necesidad de protegerse a sí mismas y a los suyos, incluso si eso significa cruzar límites que antes parecían impensables. Esta visión cruda y sin adornos de la naturaleza humana es lo que hace que Glow no solo sea un juego de supervivencia, sino una experiencia profundamente inquietante. Espero que este video haya sido de su agrado. Si les gustó pueden dejar su like y suscribirse. Recuerden comentar alguna idea para hacerle video próximamente, no olviden que les habló la piedra sabedora, y gracias por llegar hasta esta parte del video. Hasta otra, visitante.